Padre, te amamos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias, Señor, gracias, porque a ti te ha placido, Señor, primero que estemos con vida, estamos despiertos y tus misericordias se renuevan cada mañana, como enseñan las Escrituras, Señor. Y una vez más has extendido tu pacto de gracia para con nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos falta? Ayúdanos, Señor, porque no sabemos. Pero igual, Señor, gracias porque nos permitiste cantarte, Señor, de todo corazón y reconocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, como el plato principal, como el centro, Señor, de este encuentro, queremos ir a tu palabra y que tú nos hables. Y que nos hables tan audiblemente que no quede duda, Señor, de que estás susurrando a nuestros oídos en esta mañana. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por el liderazgo, gracias por el pastor, Señor. Bendícelos, úsalos y cuídalos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ir inmediatamente a Juan, capítulo 3. Y en esta mañana Dios me ayude. Yo quiero traer un texto, una reflexión que no es la primera vez que lo comparto, porque es algo que ha impactado mucho mi vida, la manera en la que este texto que vamos a compartir ha influenciado mi manera de pensar en el ministerio y en la vida cristiana. Yo creo que nosotros tenemos oportunidades de servir en distintas áreas. Incluso la vida misma de un cristiano es una vida de servicio. No necesariamente dentro de las paredes de la iglesia, sino que en cada lugar donde usted se encuentra, usted es un reflejo, es un servidor y está dando testimonio del Señor. Ya sea usted contador, abogado, ingeniero, esa es la plataforma vocacional que el Señor le ha dado para reconocerlo. Y yo quiero que leamos en Juan capítulo 3, versículos 22 al 30, y vamos a estar en esta mañana reflexionando sobre el testimonio de uno de los personajes, para mí, o uno de mis personajes favoritos en toda la Escritura, que es Juan el Bautista. Y vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículos 22 al 23. Y leemos así las Escrituras. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén, leo en la Nueva Traducción Viviente, y se fueron al campo de Judea, y Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Él es el novio, o mejor dicho, es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En la traducción Reina Valera muy famosa, es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿verdad? Esa es la versión que todos nos hemos aprendido. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Amén. Dios bendiga su palabra. Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias por ponerse de pie. Eso no se ve mucho en las iglesias. Parece que lo han entrenado bien aquí. Muy bien. Sigan haciéndolo así. Muy bien.
porque no sea por hoy, y que el pastor, mira, póntese bien, como la gente que viene en visita. Todo el mundo hace eso a los muchachos, pórtense bien, no den carpeta, porque hay gente que viene de visita. Esto que yo quiero compartir, Dios trabajó en mi corazón hace un tiempo, porque todos nosotros en el ministerio y hasta fuera de las paredes de la iglesia, tenemos la tentación de buscar gloria que no nos pertenece. Y yo creo que todo servidor del Señor, vuelvo y digo, dentro o fuera de las paredes, debe entender un principio claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Y yo creo que nosotros tenemos un perfecto ejemplo de un hombre que supo vivir, supo venir a este mundo, hacer lo que tenía que hacer e irse sin las pompas y los reconocimientos que quizás otras personas han tenido. Tanto es así que si nosotros hacemos una radiografía del capítulo 3, miren qué interesante, miren qué gracia del Señor. En el capítulo 3 del libro de Juan, ¿cuál es la historia que más se resalta en el capítulo 3? El encuentro de Jesús con Nicodemo. Eso es clave. O sea, usted, un cristiano que no sepa que Juan 3 habla de Jesús y Nicodemo, tiene problemas. Y Juan capítulo 4, ¿de qué habla? De la mujer samaritana. O sea, es parte de nuestra realidad como cristianos. Ahora, el versículo 16 de Juan capítulo 3, probablemente el versículo más conocido y que aún personas no creyentes conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que el capítulo 3 de Juan es un capítulo importante, porque tiene probablemente uno de los versículos más conocidos, tiene también una de las reuniones más conocidas, pero yo les pregunto, ¿había usted leído esta porción que acabamos de leer? Quizá el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Pero esta porción del versículo 22 pasa desapercibido dentro de todo el reconocimiento que tienen otras partes del capítulo 3. Y yo no estoy haciendo una conjetura teológica, lo que estoy tratando de decir es que para mí, Juan, en toda su vida, como nosotros lo vamos a ver ahora, pudo ejemplificar aún después de la muerte lo que nosotros tenemos que atesorar hoy. Hermanos, sea en vida o en muerte, toda la gloria es para el Señor. A veces nosotros lo cantamos, pero en el fondo, Señor, déjame caer un poquito a mí. Pero eso no tiene ningún sentido, porque si no hay una expresión real, tanto dentro como fuera, entonces no lo estamos haciendo de corazón. Vamos al texto, vamos a hacerle su acostumbrada exégesis. Y el pastor me dio pompa a mí, pero ustedes tienen aquí un maestro, yo lo sigo a él. Así que tengo que caminar con cuidado aquí. Vamos al capítulo 3 del libro de Juan, versículo 22. Vamos a ambientar lo que estaba ocurriendo. Juan había bautizado a nuestro Señor Jesucristo, y eso es de amplio conocimiento, días o semanas antes probablemente de este evento. Y ese fue un evento trascendental no solamente para el ministerio de Cristo, sino que ya Juan, dice la Escritura, describe que Juan estaba bautizando, un evento que era no conocido en el ambiente religioso de la época. Es más, si usted leyó conmigo en el versículo 24, hubo una discusión. Los discípulos de Juan, cuando venían a decirle a Juan lo que estaba sucediendo, venían con un judío discutiendo y teniendo una discusión teológica muy alta. Porque el judío decía, ven acá, y es que eso que ustedes están haciendo va a sustituir la purificación del templo. Esto es profundo. Porque ¿qué elementos se usaban en la purificación? Básicamente el agua para lavar el sacrificio. Entonces ellos están viendo que ahora este nuevo movimiento están metiendo a la persona en el agua y sacándolo. ¿Sustituirá esto? O sea, hay una discusión teológica muy importante. ¿Por qué? Porque Juan había causado estragos. O sea, esto dice las escrituras de Juan, que él andaba por el desierto pregonando el evangelio, pregonando las buenas nuevas de Jesucristo, diciéndole a la gente que venga y que se arrepiente de sus pecados. Eso nunca se había escuchado hasta este hombre. Y Juan bautiza a nuestro Señor Jesús. Y fue un evento que marcó el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. De forma tal que usted dirá, wow, qué bueno
que Jesús fue bautizado, pero veámoslo desde el punto de vista humano. ¿Qué crédito tuvo Juan de haber bautizado a Jesús? ¿O no? Porque si yo te bautizo, en cierta manera yo tengo un poco más de autoridad o soy más viejo que tú. Entonces Juan tenía en su currículum, ¿qué tú quieres? No, mira, yo fui el que bauticé al Hijo de Dios. O sea, hermanos, eso es una muy buena iniciativa del currículum. Ahora, vean el versículo 22. Cuando vamos al versículo 22, me encanta la forma en la que, y aquí va a haber un juego de personajes, Juan el apóstol, que escribe y redacta esta porción, describe los eventos. Dice que, versículo 22, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y fueron al campo de Judea, y Jesús pasó un tiempo allí en ellos. ¿Y qué estaba haciendo? Bautizando. O sea, el mismo evento que Juan el Bautista había estado haciendo por mucho tiempo. Ahora, versículo 23 dice, en ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón. Créanme, es al otro extremo. Porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Esto ocurrió antes de que Juan fuera metido en la cárcel y posteriormente morir. Ahora, versículo 25. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decir, en la versión Reina Valera dice, corrieron, Rabí, maestro, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él. Aquí hay unos detalles interesantísimos. Todas las versiones que tenemos, los discípulos de Juan no mencionan el nombre de Cristo, usan un pronombre. Aquel, a quien tú bautizaste, del otro lado a quien tú identificaste, lo que quiere decir que para ellos no estaban seguros de que Jesús era el Mesías, o no lo habían aceptado. Pero qué interesante, dice el versículo 26, el que estaba contigo al otro lado de Jordán. Y yo creo, aunque esto se está transmitiendo, ¿verdad?, que uno puede decir que esa es una actitud, esto es un chisme. O sea, ellos vienen del otro lado y ven que la gente está yendo en masas a bautizarse con Jesús, y como que cuando llegaron ven a 2 o 3 con Juan y dicen, pero acá, pero Juan, pero Señor, fuiste tú quien bautizó al Mesías y este tiene 2 días y ya hay más personas que van a él a bautizarse. Y cuando ellos ven eso, dicen, está en peligro nuestro ministerio, está en peligro la autoridad de nuestro maestro, de nuestro rabino. ¿Y qué dice el versículo 26? Que ellos fueron corriendo. Y para mí es la más alta evidencia de ingratitud y de irrespeto que podemos ver. Aquel a quien tú bautizaste. Es como cuando tú no hablas con alguien o tienes una inmersión con alguien, no mencionas su nombre de una manera despectiva. Fulana, fulano. Es la misma expresión. Aquel a quien tú bautizaste, miren qué era lo que le preocupaba, también está bautizando, y miren lo que dice, y todos van a él en lugar, dice la Nueva Traducción Viviente, de venir a nosotros. Se sentían celosos del Señor. Tú, que cuando nadie hablaba del Evangelio, tú hablabas del Evangelio. Tú que rechazaste las riquezas y andabas en el desierto comiendo langostas y frutos silvestres, y ahora viene este Mesías o quien se dice ser el Mesías a tomar tu puesto. Hermanos, esto es una situación hasta cierto punto laboral. Porque si más gente van a Jesús y menos van a Juan el Bautista, ya aquí hay una desproporción. Y ellos no se sienten seguros de que su maestro está percibido de lo que está ocurriendo. Y ellos se lo hacen saber. Es como si mañana pusieran una iglesia allí en la esquina y se llena. Pastor, venga a ver lo que está pasando. Toda la gente que estaba aquí de malagradecido se fueron para allá. Y el pastor, wow, sí, ¿qué vamos a hacer? Pero el mensaje de esta mañana no se va a enfocar en los discípulos malagradecidos y falta de reconocimiento del Señor, sino en la respuesta de Juan. Porque la multitud
las personas en medio de su emoción pueden responder de formas distintas. Pero cuando tú estás en una iglesia o una institución, siempre es importante saber qué dice el líder, qué piensa el liderazgo. Y este sermón se titula El testimonio de un siervo. O sea, ¿qué fue lo que Juan le respondió? Y lo que Juan le respondió es lo que yo quiero que meditemos en esta mañana. ¿Por qué? Porque algo que me gustaría que todos aprendamos es que posiblemente tú no te has dado cuenta que has estado sirviendo al Señor, viviendo para el Señor, pero con el único propósito de que la gloria sea para ti. Y cuando tú no entiendes que toda la gloria es para el Señor, entonces vives preso, vives esclavo, vives angustiado, porque cuando a alguien le dan un aplauso y a ti no te lo dan, eso te afecta. Y eso no te permite vivir en libertad. Hermanos, no hay una cosa que traiga al ser humano y al cristiano más libertad que saber a lo que Dios le ha llamado y hacerlo con pasión. Juan el Bautista lo supo desde antes de su nacimiento. Él tuvo una ventaja, claro que sí. Pero muchos saben a qué Dios lo ha llamado y no lo hacen. Lo cual me hace a mí como persona tener a Juan el Bautista, claro, no al nivel de Cristo, pero en un lugar muy preponderante. Porque Juan el Bautista no escribió una epístola. Él no escribió un evangelio. Él nunca dijo que era el Mesías, todo lo contrario. Él murió bajo las intrigas de una familia. No fue ni por causa de estar activamente predicando el evangelio. Pero Juan el Bautista supo venir a este mundo a hacer lo que tenía que hacer e irse. Y es tanto así que yo he estado en lugares donde yo he preguntado, ¿cuáles son los personajes favoritos suyos de la Biblia? ¿Y saben cuántas personas menciona a Juan el Bautista? 0. Wow, qué pena. No. Quiere decir que aún después de muerto, él hizo bien, porque nadie lo menciona. Nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de la obra que él hizo. Nadie se acuerda que él fue quien preparó el camino del Cordero que venía. Nadie se acuerda de eso, pero gloria al Señor. Porque todos nos recordamos de aquel que debe ser recordado, que es Jesucristo. Así que vamos a la respuesta de Juan y ahí nos quedaremos el resto de la mañana. Versículo 27. Literalmente, Juan el apóstol dice, narrando los hechos, lo siguiente. Juan respondió, Señor, los discípulos, todas las personas van, eso es por fila, la gente va y se está bautizando. Y Jesús, el Mesías, a quien tú dijiste que él era el Mesías, él está recibiendo mucha gente. Vamos a ver la respuesta de Juan. Número 1, versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. O sea, lo primero que Juan le dice a ellos es que toda la gloria y todo el reconocimiento siempre será del Señor, porque todo lo que tenemos lo tenemos del Señor. Es decir, nosotros a veces quisiéramos, Señor, dame, comparte conmigo un poco de gloria. Y el Señor lo hace en su misericordia. Y aún los hombres, cuando somos buenos proveedores o cuando podemos estar guiando bien a nuestra familia, queremos a veces un poquito, dame un poquito de ese reconocimiento. Pero el texto no dice que solamente algunas cosas, dice todo lo que recibimos lo recibimos del cielo. O sea, todo cae de la divina presencia del Señor. La lluvia tardía y la lluvia temprana. Todo, hermano. Mañana nos levantaremos con ánimo e iremos a nuestros trabajos y haremos todo lo que tenemos que hacer para ganarnos el sustento. Pero no te olvides que eso desciende del cielo. La oportunidad de un trabajo, la oportunidad de la salud, la oportunidad de tus fuerzas, la oportunidad de tus recursos procede del cielo. Y Juan, fíjense, este versículo, esta porción, tiene mucho sentido en base a la respuesta de los discípulos. Porque ¿qué era lo que ellos tenían en su mente? Que el éxito que Juan había tenido era resultado de ¿qué? Del trabajo de Juan. O sea, Juan, tú eres un líder excepcional. Tú eres una persona con capacidades increíbles. Vienes de condiciones humildes. Tú eres una persona que no busca la gloria.
pero ellos sí. Ellos sí, dice el versículo, que Juan le respondió, ustedes no pueden recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. O sea, Dios es el dueño de absolutamente todo. Y a veces tenemos un pedacito, Dios en su gracia nos da un pedacito y creemos que somos los dueños del universo. Dios está siendo misericordioso, mis hermanos. A veces compramos hasta un vehículo. Hermano, miren el vehículo que compré y salimos por ahí. ¿Y es tuyo? No, todavía debo 10 pagarés, pero creemos que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque ha sido por nuestro propio esfuerzo. Yo he ido a lugares bien remotos y desde nuestro país o hasta aquí. Y yo me acuerdo de un caso muy particular de un, ya no le llaman así, pero ¿se acuerdan cuando le llamaban pulpería a los? Se me cayó la cédula. ¿Cómo que ajá, mi hermana? Pulpería, los más jóvenes quizás, ¿qué es lo que están hablando? Y había una que decía, pulpería mi propio esfuerzo. Todavía. Y ya, o sea, uno dirá, vamos a ser tan literalistas, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que traigo es, hermanos, sí, Dios nos da su gracia y Dios dice, trabajen y Dios dice, esfuércense y Dios dice, sean íntegros y Dios dice, alimenten a su familia, Dios dice, prosperen, Dios dice, traigan siempre en los campos para crecer, pero nunca te olvides de tu Creador. Nunca te olvides de quien te da la fuerza. Hermano, yo creo que estamos conscientes de saber que esas fuerzas de las cuales nosotros apelamos cada día se van así. En una visita rápida al médico se te puede ir así. Y lo que has sembrado, como dice la Escritura acerca de aquel necio, todo lo que has guardado en tus viñas y en tus viñedos, ¿de quién será? Porque hoy vienen a buscar tu alma. ¿Qué contraste? Estos discípulos de Juan, inmaduros, falta de malagradecidos, si podemos usar hasta la palabra, no entendían lo que es ser un servidor del Señor, lo que es ser un discípulo de Cristo. Gracias a Dios que Juan sí tenía los pies sobre la tierra y lo supo desde siempre. Algunos decían que Jesús era una reencarnación de Elías. Ustedes saben eso, ¿verdad? O de Jeremías. Y muchos decían, ese Juan el Bautista que ustedes ven ahí, y si uno hace una radiografía de Juan el Bautista, él pudo haber sido el Mesías. ¿Cómo así? Sí, porque sus características en el sentido del ministerio que desarrolló eran muy parecidos. Pero hermanos, qué hombre, qué entendimiento de lo que es o de lo que él era. Cuando le preguntaban, él decía, yo no soy el Mesías. Porque lo mejor que le puede pasar a un cristiano es saber a lo que Dios le ha llamado. Porque hay gente que sufre cada día tratando de hacer aquello que Dios no le ha llamado. Y van dando vueltas en la iglesia y en el mundo, pero no se han detenido a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes y sabes lo que el Señor quiere que tú hagas, hermano, hazlo con excelencia, entrégate apasionadamente y muere por eso. Pero Juan el Bautista lo sabía. Él no estaba dando vueltas, él sabía. Dice el versículo 27, nadie puede recibir nada menos que Dios no se lo dé del cielo. Ustedes saben que les dije claramente en este mismo libro de Juan, yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para prepararle el camino a él. O sea, una persona con convicciones claras. Yo no soy el pastor de esa iglesia, yo no soy el líder de adoración, yo no soy el líder de escuela dominical, yo soy esto y esto muy bien y lo hago con excelencia para Dios. Punto. Cada uno de nosotros tiene que saber eso. Dios te llamó a ser un padre de familia, entregado, abnegado, que cuide y proteja a los tuyos. Hazlo con excelencia. Dios te llamó a ser pastor de una iglesia local, hazlo con excelencia. Dios te llamó a ser ingeniero, hazlo con excelencia. Dios te llamó a ser médico, hazlo con excelencia. Pero tienes que saber
Y hay personas que mueren siendo cristianas sinceras, pero nunca sin saber a qué Dios le ha llamado. Y cuando una persona no sabe a qué Dios le ha llamado, sufre mucho, porque se ilusiona con lo que Dios está haciendo con otros. Hay un libro muy, bueno, no es un libro, es un estudio de Henry Blackaby que se llama Mi experiencia con Dios. Y en ese estudio, la tesis de Henry Blackaby es la siguiente. Tú tienes que ver dónde Dios está obrando y unirte a Él. Esa es su tesis, eso es lo que él desarrolla. Él dice, muchas veces estamos orando, Señor, ven aquí a PES Mundial, ven aquí. Pero el Señor dice, no, tú ven aquí donde yo estoy. Porque la palabra de Dios es clara, Dios siempre está obrando. Es la misma expresión de Pablo con el... tengo un delay. Bueno, lo digo ahorita. Pablo va camino a hacer su segundo viaje misionero y a él lo interrumpen. Y el Espíritu Santo le dice, no, tú no vas para allá. O sea, Pablo estaba sensiblemente y él comprendía con claridad que quien rige las normas de nuestra vida es el Espíritu Santo del Señor. Por eso en cada decisión y cada evento que nosotros desarrollamos debe haber un margen de fe. Porque si yo tengo todo claro, entonces ya no es por fe, es por mis obras. A veces la gente va a la iglesia y dice, pastor, yo tengo esta situación, ¿qué usted me aconseja? Mucho cuidado. Porque un consejo puede ser algo bueno, pero un consejo puede ser una muletilla para evitar que esa persona tenga fe en el Señor conforme a lo que Él ha revelado. Y me explico. Tengo estas decisiones, pastor, ¿qué hago? Mira, esta decisión te puede llevar por este camino, esta decisión te puede llevar por este camino, pero al final tienes que dar un salto de fe. No, pero yo tengo que tener seguridad. Abraham no tuvo seguridad, Abraham tuvo que dar un paso de fe. Moisés tuvo que dar un paso de fe. Isaías tuvo que dar un paso de fe. Juan el Bautista tuvo que dar un paso de fe. Los discípulos tuvieron que dar un paso de fe. Porque si no es por fe, ¿qué dice la Escritura? Es por vista. Y si es por vista, eso es pecado. O sea, nosotros tenemos que dejar ese margen, Señor. Yo soy incapaz. Ese margen de la incapacidad debe estar siempre presente. Y eso va mucho para nosotros los hombres. Queremos tener todo controlado porque eso nos da seguridad y nos infla el pecho. Pero no, Señor, yo tengo estas opciones y no sé qué hacer, ayúdame. Y el Señor muchas veces nos lleva a esa encrucijada porque Él quiere que haya más dependencia y menos control de nosotros. Más dependencia, Señor, yo no sé qué hacer, eso no es malo. Queremos tener control de todo porque eso nos da seguridad. Pero la fe es necesaria para agradar a Dios. Nadie puede, hermano, recibir nada. Tú no tienes nada en tu vida ahora mismo que Dios no te lo haya dado. Nada. Ni salud, ni ropa, ni familia, nada. Todo lo que tú tienes, Dios nos lo ha dado. Número 2, versículo 30. Juan no solamente les redireccionó a Dios, sino que Juan también les dijo uno de los versículos más memorables de toda la Escritura. Y lo leeré en la versión Reina Valera. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. En la versión que acabo de leer, tiene una traducción un poco más amigable. Y no quiero parecer aquí erudito, pero de verdad créanme que tengo que apelar a la traducción original para que entendamos la fuerza. La forma más confiable de lo que Juan dijo ahí es la siguiente. Es necesario que Él sea más famoso y yo menos conocido. La palabra crecer ahí es fama, es alguien que es conocido, que todo el mundo conoce. Y la palabra menguar es alguien a quien nadie conoce. O sea, Juan está diciendo, lo que está pasando era lo que tenía que pasar. Que nadie me conozca a mí y que todo el mundo conozca a Jesús. Ese es el principio. Juan dice, es necesario que Él crezca. Es necesario que todo el mundo lo conozca. Es más, mi trabajo fue darlo a conocer a Él y desaparecer. Y aquí está lo que Dios usó para hacer una cirugía en mi corazón. Estamos locos, embriagados de reconocimiento. Nos embriaga que conozcan nuestros nombres, que nos llamen, tener un canal de YouTube y volvernos virales. Hace 2 semanas, el hijo mío que andaba por ahí,
Véanlo ahora, es un youtuber famoso, va a ser un youtuber famoso. Oren por él y por mí. Y por su mamá, mi esposa. Estamos en la casa y él no tiene celular, evidentemente. Y tomó el celular de mi esposa. Y él creó una cuenta y un canal de YouTube. Yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer, yo no sé crear una cuenta. Y él creó una cuenta de YouTube y comenzó a hacer videos. Y ahí está mi esposa que no me deja mentir. Hizo como 5 videos. Uno de Juan Luis Guerra cantando. Oígale, el hombre tiene su cosa. Y otras cosas. Y dice, y mi amor, ¿y por qué tú haces? No, papi, para hacer unos videos ahí y volverme a viral como Mr. Beast. Yo, ¿quién es Mr. Beast? De verdad, yo sentí un golpe en el corazón. Yo pensaba que yo era su héroe. Mr. Beast es su héroe. Pero lo que quiero decir es, ¿verdad? Somos reos de nuestro tiempo. Yo no estoy aquí criticando la tecnología para nada. Lo que estoy diciendo es, ¿cuánto a nosotros nos llena el decir, o nos duele que a veces se diga, wow, fulano de tal, wow, la iglesia tal, el ministerio aquel? Y nos hemos olvidado de la humildad, del estar allí sirviendo al Señor sin esperar el reconocimiento. Este versículo 30, si usted se detiene por un momento, tiene una importancia suprema en esta generación. Porque lamentablemente nosotros los cristianos hemos entrado en un carril que no deberíamos estar. En el carril de la notoriedad, en el carril de la viralidad, en el carril de estar en el momento y en el punto exacto para captar lo que nadie tiene. Juan dice, es necesario que él sea más famoso y yo menos famoso. ¿Tú quieres tener un canal de YouTube? Haz a Cristo famoso en tu canal de YouTube. ¿Tú quieres ser viral? Haz a Cristo viral. Y yo me lo imagino, delante del Señor se los digo, yo me imagino a Juan viviendo esta generación, usando las redes sociales para hacer a Cristo más famoso. Eso es lo que Juan está diciendo de manera primitiva. Es que era necesario que él creciera, pero que yo menguara. Hermanos, pensemos en esto. Nosotros somos servidores del Señor. Nosotros no estamos aquí para volvernos virales y dejar de lado lo que Dios nos ha enseñado de la humildad, del reconocimiento de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. La vida cristiana, como fue concebida, fuimos creados para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. No para que brillemos, sino para servir. Yo no conozco la realidad de su iglesia y lo digo con mucho respeto. Pero me da tristeza ver que hay muchas veces en ministerios e iglesias poca iniciativa de servir, pero más iniciativa de liderar. Y nosotros no podemos vivir de esa manera, porque o somos siervos o no somos nada. El hombre y la mujer de Dios han sido llamados a ser servidores de Cristo. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él debe ser cada vez más famoso y yo menos. Él debe ser conocido y yo desconocido. Y si todo el mundo lo conoce a él y no me conoce a mí, gloria al Señor, porque para eso yo he venido. Satanás cayó del cielo por eso. Porque él quería gloria que no le pertenecía. Y Dios tú le puedes decir, Señor, ora al Señor con todo tu corazón y dile, Señor, dame una familia piadosa. Señor, dame una vida con salud. Señor, ora y dile, Señor, dame bienes materiales. Y él te lo va a dar, él va a compartir, él no es mezquino, pero lo único que él no compartirá es su gloria. Por eso, no busques, como le dijo Jeremías a su escriba Baruch, no busques para ti gloria, no la busques, le dijo él. ¿Por qué? Porque eso es un peso que no sabemos llevar. Eso es un peso que desequilibra y destruye las iglesias. Eso es un peso que destruye a los pastores. Eso es un peso que destruye a los hermanos. Porque es algo que nosotros no estamos preparados para llevar. No hay un ministerio, no hay un pastor, no hay una iglesia, no hay una persona que haya buscado la gloria que no le pertenece y haya resistido la barrera del tiempo. Un siervo sabe
que mientras Dios sea exaltado y mientras Dios sea conocido, Él está haciendo su trabajo. Y para eso hemos sido llamados nosotros. Una de las declaraciones más notorias de este versículo 30 es que Juan dice, es necesario. A mí me llama la atención eso. Él dice, es necesario. ¿Por qué es necesario? Primero porque era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es necesario que el Mesías viniera, viviera y fuera uno como nosotros, lo viéramos en todo su esplendor, muriera en la cruz, resucitara al tercer día para darnos esperanza. Juan tenía miedo de impedir eso. ¿Usted se imagina a Juan metiéndose en el medio del proceso de Dios en este mundo? Y Jesús lo sabía porque muchas veces le dijo a Pedro y a los discípulos, cuando querían cambiar el orden de los planes, le dijo, no, yo no. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía y Juan sabía y Juan estaba claramente convencido de que su papel había llegado a su fin. Y qué bueno es ver cuando en la iglesia del Señor hay hermanos y hermanas que saben lo que tienen que hacer, lo hacen con humildad, lo hacen con gozo, la iglesia crece, la iglesia se beneficia, el reino de Dios se beneficia, hermanos, y podemos ver florecer la obra de Dios. Pablo lo dijo de esta manera, lo dijo a los corintios, lo dijo a los efesios, lo dijo a los gálatas, todos nosotros somos miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y dice, todos somos miembros los unos a los otros. Y dice que cada miembro tiene una función. Y esa es la función que tenemos que ver. Señor, ¿a qué tú me has llamado? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es tu llamado para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pastor, yo tengo 80, 60, 70, 40 años. Como que me queda poco. No, te queda mucho. Te queda mucho. Porque más es el tiempo que estás en el Señor que el que no has estado con Él. No estamos hablando de la vida terrenal, estamos hablando de la eternidad. Y nosotros no podemos hacer esa ecuación de una manera inadecuada. Pregúntale al Señor, si no le ha preguntado, Señor, ¿a qué tú me has llamado? Me toca preparar el camino, me toca hacer esto, me toca hacer aquello. Pregúntale, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Dónde me veo? Señor, ¿qué cosas yo tengo que hacer para que tu reino crezca? ¿Seré simplemente un cristiano nominal, sentado ahí en mi silla, celebrando y aupando las cosas, pero sin estar eternamente involucrado en las cosas que tienen que ver con tu reino? Tienes que preguntarle al Señor. Porque si no, sufrirás el resto de tu vida tratando de ser alguien que Dios no te ha llamado a ser. Y esto tiene implicaciones prácticas, porque la iglesia cristiana latinoamericana, y hago de manera intencional una observación a la iglesia latinoamericana, nuestra cultura de iglesia evangélica. Si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, no necesariamente en esta, pero si usted tiene mucho tiempo en el Señor, usted sabe que en una iglesia uno llega y tiene que hacer de todo. ¿No es así? O sea, no, yo llegué, mire, yo lo que soy guitarrista. Ah, muy bien. Mira, necesitamos barrer ahí. No, yo no puedo barrer. Yo lo que soy es el guitarrista. Los guitarristas siempre se llevan todos los fuetazos de la sermón. ¿Quién es el guitarrista de aquí? I'm sorry. O yo soy el bajista. También. O sea, el que ha estado en una iglesia lo sabe. Vale, el pastor me puede mentir. Uno tiene que hacer de todo. Hay que arreglar la silla, vamos a arreglar la silla. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, y esto tiene una explicación en cierto punto eclesiástico. Primero, la iglesia latinoamericana, en comparación a otras regiones del mundo, es más nueva, como estructura. Y eso nos lleva a nosotros a un paso atrás de lo que ya otros lugares en el mundo han atravesado. Pero número dos, nuestra cultura. Gracias al Señor, el dominicano y otros latinos, he estado en otros lugares, somos muy parecidos en eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso está bien, es la intención de decir, Señor, yo estoy listo para servir. Pero llega un punto en que el servicio tiene que ser dedicado de manera específica usando los dones que Dios ha dado. ¿Para qué? Para que no haya un desorden, porque los dones del Señor a la iglesia traen orden.
contrario a lo que Corintios enseña o enseña muchas personas a través de Corintios. O sea, ¿cuál es el orden? Que yo quiero como pastor o como líder usar a las personas donde Dios le ha dado los dones, porque Dios es que da los dones. Entonces yo quiero, Señor, ayúdame, mándame servidores, mándame gente que pueda tocar. Señor, mándame personas que puedan ministrar, mándame personas que puedan dar. Saben que el dar es un don, ¿verdad? Y hay que orar por eso también. Mándame gente que den. Olvídate de los guitarristas, mándame gente que den. Nosotros podemos poner pista aquí, con diligencia. Pero es un don de dar, el dar es un don. Lo que quiero decir, hermano, ir al punto es, Dios, ayúdanos como iglesia a saber cuáles son mis dones para ponerlo al servicio de la congregación. Porque, ¿qué sucede? Según lo que Pablo enseña, si una persona en la iglesia sabe cuál es su don y no lo está usando en la iglesia no se beneficia. Hay alguien en la iglesia que no está siendo beneficiado. Porque si hay maestros y los maestros se quedan callados, ¿quién enseña? ¿Quién enseña? O sea, enseñará a alguien que no tiene el don. Y usted dirá, eso es muy elitista. No, eso es bíblico. Porque el don de la enseñanza, maestros, pastores, están claramente establecidos en la palabra. No es lo mismo, créame, que su pastor o un líder que tiene el don de enseñanza se para aquí a enseñar la palabra que una persona que no lo tiene. Ahora, si esa persona que está ahí, su don es de servicio, yo te aseguro que sirviendo será el lugar más feliz donde él estará en la iglesia, porque estará utilizando sus dones, siempre y cuando él sepa que para eso Dios lo ha llamado. Porque se lo voy a poner un caso extremo. Si una persona en la iglesia entiende que Dios lo llamó a ser pastor, un ejemplo, pero todos saben que Dios no lo llamó a ser pastor, eso es un problema. O igual, si Dios llamó a una persona a hacer algo y esa persona no lo pone en desarrollo, eso es un problema. Entonces, el estándar del Señor es, Señor, ayúdanos como iglesia a saber a qué tú me has llamado o nos has llamado y ponerlo en ejercicio. ¿Por qué? Porque dice Juan que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, y lo hago a través de mis dones. Pero eso no se queda allí. Hay una tercera observación de Juan. Juan no solamente le dice a este grupo de discípulos ciegos que todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Él no solamente le dice que Cristo debe recibir gloria en todo lo que hacemos, sino que en el versículo 31 al 36, que también le quiero invitar, Juan dice una cosa más. Y de verdad que yo no quiero hacer aquí una exaltación desmedida de Juan, pero este hombre nos da ejemplo muy correcto de cómo adorar al Señor. Versículo 31. Él vino de lo alto. Algunas versiones dice, Él vino del cielo. ¿Quién es Él? Jesús. Y Él es superior a cualquier otro. Wow, es precioso. Dice, nosotros somos de la tierra. Eso es Juan diciéndoselo a sus discípulos. Nosotros somos de la tierra. Y hablamos cosas terrenales. Pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límite. Esto hay que hacerle también una cirugía. Miren lo que dice. Primero, Él vino de lo alto. Él vino de lo alto. Y Juan está diciéndole, recuerden, es una respuesta a sus discípulos. Todo lo que está diciendo en estos versículos es respondiéndole a sus discípulos. Él dice, Él vino de lo alto. En contraste, Él es divino y yo soy terrenal. Y aquí, hermanos, para su pastor, para el liderazgo, para todos los que estamos en condición de presidir, que Dios nos ayude, esto es revelador.
Juan pudo haber tomado una actitud y un camino distinto. Pero ¿saben qué es lo que Juan le está diciendo? En pocas palabras le está diciendo, ustedes son tontos. No solamente no han aprendido lo que le he enseñado, sino que no son inteligentes. ¿Por qué le está diciendo, ¿de dónde viene de dónde viene él? Del cielo y yo de la tierra. Entonces, él debe merecer más gloria que yo. No me sigan a mí. Síganlo a él. Es lo que Juan le está diciendo. Y eso nos pesa mucho en el corazón y en el alma. Porque queremos que la gente nos siga a nosotros. Y claro que hay una responsabilidad del liderazgo. Pero todo líder que no lleva a las personas a Cristo es un usurpador. Yo no quiero que la gente me siga a mí. Yo quiero que la gente me siga a mí para que siga a Cristo. Y Juan lo sabía desde temprano. Él le dijo, ¿qué habla él? ¿Qué ustedes han escuchado de él? ¿Cómo él habla? Más adelante se reconoce que él no habla como los escribas, ¿se acuerdan? Él no habla, porque habla como quien tiene autoridad. Habla diferente, la gente lo escuchaba, es diferente. Y él le dice, ¿ustedes lo han escuchado hablar? ¿De qué habla el versículo 31? De las cosas del cielo. Y yo, de las cosas de la tierra. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero que pocos creen en lo que él dice, como ustedes. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Porque Él es Dios entre nosotros, el Emmanuel, Juan capítulo 1. Pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da espíritu sin límite. Gloria a Cristo, hermano. Porque todo lo que hacemos en la iglesia es para el reconocimiento de Cristo. Gloria a Dios por su pastor. Gloria a Dios por el liderazgo. Gloria a Dios por pastores fieles. Pero más gloria a Cristo que mantiene su iglesia. Hemos llegado a ese punto, lamentablemente, en que nuestros nombres compiten con el nombre de Cristo y me da miedo. Me da mucho miedo. Porque dentro de nuestra seguridad doctrinal olvidamos que aún a pesar de todo nuestro avance como iglesia, aún la gloria tiene que seguir siendo para el Señor. No debemos olvidar eso cuando cantemos, cuando ofrendamos, cuando venimos a la iglesia. Mañana cuando estés delante de tu jefe que tú no te llevas bien porque tiene una personalidad, recuerda que estás allí sirviendo a Cristo. Juan supo vivir y supo comunicar que él no era el Cristo. Y la pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? Tú dices claramente que no eres tú. Tú dices que todo lo que te ha venido a tu vida de manera beneficiosa ha sido el Señor. ¿Lo dices? ¿O dejas entredicho y dejas allí el ruido de que la gente piense, wow, qué buen hombre es esa persona? Qué buena mujer es esa persona. Qué capacidades tiene. En el momento que un reconocimiento sea visible, inmediatamente llévalo al Señor. Mi pastor dice, Pastor Otto, y esta frase la he abrazado. Cuando terminan los sermones, regularmente la gente se acerca. Si el sermón fue bueno, si fue malo, la gente se va de una vez. Y la gente, pastor, buen sermón. Y créame, esto es gratis, un paréntesis. Esos son de los momentos más peligrosos para el pastor. Cuídenlo. No es que no lo estimulen, pero cuídenlo. Porque ese lugar donde ustedes están y este lugar donde yo estoy, esto es un lugar más peligroso. Cuando uno baja, la gente de manera amable, buen sermón, pastor, wow, tremendo, uf. El pastor dice, esos son regalos que no los debes abrir. Tómalos y entrégaselos al Señor sin abrirlo. No los abras, porque si lo abriste, si lo atesoraste, si comenzaste, wow, entonces no has entendido lo que es ser un siervo del Señor. Y es peligroso, hermano, porque somos hombres, somos humanos, somos caídos y es peligroso. Yo quisiera
aterrizar, porque hay unos versículos que nosotros no leímos allí. Vamos al texto otra vez. Hay unos versículos allí. Incluso en la versión de Reina Valera, tengo entendido, estoy usando de memoria, el título de esa sección se llama El amigo del esposo, ¿sí o no? Sí. Ustedes saben que esos títulos no son inspirados, nos dan cierta idea, pero yo siempre hago la observación, esos títulos no describen la idea central de ese texto. ¿Por qué? Porque la división de capítulos y versículos básicamente fue resultado de un beneficio para el lector, no de un beneficio hermenéutico. No es el resultado de un examen exegético hermenéutico. A veces tú tienes un texto que termina en el versículo 26, pero el versículo 27, que inicia otro capítulo, sigue en el mismo contexto. Entonces, ¿qué hacemos a veces cuando leemos? No, yo leí hasta el 26. No, termínalo. O sea, termina la sección de donde está describiendo eso. Es más, este capítulo 3 de Juan el apóstol, la versión, por ejemplo, vayan conmigo, esto es parte de uno tener un micrófono en la mano, lo peligroso. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 1, Jesús y Nicodemo, perdón, Juan capítulo 2, versículo 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. En esta versión, la historia de Jesús y Nicodemo, inicia en el versículo 23. En el capítulo 3, versículo 1, que es donde inicia la narrativa, con frecuencia terminamos y no incluimos, por ejemplo, o no nos recordamos que el versículo 16 está dicho dentro de esa conversación, sino que lo vemos como algo aislado, como algo separado. Ya cuando llegamos al versículo 22, sí vemos, no recuerdo qué palabra de enlace tiene sus versiones, pero esta versión dice, luego Jesús, ya esa palabra te está describiendo que hay un cambio de escenario, o un cambio de historia, o un cambio de personaje. Eso es muy importante. Y ya ahí tú entiendes que se está introduciendo una nueva narrativa. ¿Ok? Entonces, nosotros no leímos el versículo 29. Y el versículo 29 es como la ilustración de todo el mensaje de Juan. Y es la manera en la que Juan trae claridad a lo que él ha estado comunicando. Y lo que él ha estado comunicando es que Cristo debe tener más gloria que nosotros. Que Cristo debe ser más conocido que nosotros. Que Cristo debe ser mayor que nosotros. Que mi vida debe dar gloria a Cristo. Y eso se lo ha dicho de manera clara, lo hemos hablado. Pero el versículo 29 dice, Él es el novio, quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra por poder estar al lado del novio y oír sus votos. ¿Qué es esta ilustración? Una de las cosas que ha cambiado en la sociedad moderna y con todo este auge del feminismo incorrecto, muchas cosas nos han quitado a los hombres. Y los hombres nos hemos quedado así. Una de las cosas que nos han quitado, de la cual yo animo a que hagamos un reclamo, es que todavía en sociedades donde se observan estos detalles, se hace, y es que quienes preparaban la boda no eran las damas, esposas, madres, suegras, éramos los hombres. Entonces, el amigo del novio es como una especie de padrino. Y el padrino, que es su mejor amigo, al saber que su amigo se casará, era parte de la ley simplemente hacerle algunas preguntas. ¿Cómo quieres la boda? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el color que quieres para la boda? Todo lo que ustedes saben que se hace. Y este amigo se preocupaba para que su amigo tuviera la mejor boda de todas. Y todo el que ha estado involucrado en la preparación sabe cuán traumático es eso. Cosas que tú planificas
y no se dan, personas que tú invitas que no van, gente que tú le pagas para que te hagan un servicio de comida, de catering y no lo hacen. Eso pasa en todas las bodas. Y este amigo, preocupado porque quiere que su mejor amigo tenga la mejor ceremonia de todo el mundo, hace hasta lo impensable. Puede ser hasta llegar al punto de decir, mira, esto se ha complicado tanto que yo mismo no participaré de la boda. Se supone que él debe estar ahí como el padrino, a su lado. Pero llega el día de la boda y hay cosas que están inconclusas. Y él selecciona, él elige y dice, mejor lugar donde yo debería estar es atrás, para que entonces todo lo que debe estar siendo posible, pasando, suceda. Y llega el día de la boda. Y está aquí el pastor Rafael, con alguno de ustedes que se podría casar. Amén. Wow. Wow. Hermano, oraremos por usted después de eso. Solamente sale con ayuno y oración. Eso vino del corazón. Bueno, entonces, él está aquí a su lado y el novio le pregunta, pastor, ¿y dónde está fulano? Y ahí están, oh, míralo allá, sí. Allá atrás él está trabajando con lo de la cocina, con esto, con aquello. Lo asoman a ver, tiene pantalones cortos. Ven acá por el smoking. No pudo ir al peluquero, un desastre el hombre. La ceremonia tuvo que empezar. Entra la novia, está en todo la ceremonia allí. Y el amigo se ve en cada cierto tiempo un flash por allí. Pero saben que la ceremonia está hermosa. Llega el momento en que el pastor le dice al novio, puede besar a la novia. Sale la novia hermosa, termina la ceremonia y allá está el amigo. Y yo les pregunto a ustedes, en una boda, ¿quién besa a la novia? ¿El padrino o el novio? El novio. ¿A quién le dan el pedazo de bizcocho más grande? ¿Se acuerdan? Yo no sé si eso lo hacen. Y yo no sé para qué. O sea, yo no sé para qué le dan a los novios un pedazo de bizcocho el día de la boda. No lo entiendo, pero ¿a quién le dan el pedazo de bizcocho más grande? A los novios. ¿Con quién la gente quiere tomarse fotos? Con los novios. ¿Quién se va de luna de miel esa noche? Los novios. ¿Y dónde está el padrino, el amigo? Sucio, desventurado, cansado. Juan le está diciendo, tú no eres el novio. Tú no besas a la novia. Tú no te comes el bizcocho. Tú no vas de luna de miel. Tú y yo somos el amigo, trabajando. Posiblemente que nadie sabe quiénes somos nosotros, pero lo hacemos para que Cristo tenga la mejor boda de todas. Para que la iglesia, que es su novia, esté linda y ataviada. Y si tú no sabes eso, vas a sufrir mucho. Porque tú no eres el novio. Yo no soy el novio. Cristo es el novio. Cuando yo vengo a la iglesia, yo tengo que tener esa conciencia. ¿Quién soy yo? Yo no soy el Cristo. Yo soy el que preparo las mesas. Yo soy el que me pongo allí a lidiar con los camareros. El que está allí para que la decoración. Yo soy ese. Yo no soy el novio. El novio está allí con su ropa bien vestido. Y ese día, en sus bodas, él se casa con la novia que es su iglesia. Y eso se hace cada día, mis hermanos. Por eso el texto dice que el gozo del novio es ver a su amigo que casarse. Tu gozo debe ser ver a Cristo ser más conocido. Hazlo parte de tu vida. Y yo te aseguro, como me pasó a mí hace mucho tiempo, que eso te trae la libertad. Serás más libre. Serás más libre. Estarás menos preocupado por lo que el hombre piensa en el sentido de si le has dado gloria o no a él. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10, si yo ahora quisiera honrar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Hay un testimonio, somos sal y luz. La gente, Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué creen la gente de mí? Es bien, es bueno saber qué creen las personas de nosotros, pero nuestra última
y principal audiencia es el Señor. Porque Él te ve en lo público y te ve en lo privado. Que el Señor nos ayude. Que nos permita hacerlo a Él más famoso y menos a nosotros.